¿Quién diablos es esa mujer? Mi esposo tuvo un accidente camino al viaje y lo llevaron al hospital, mi hija también. Debía estar a bordo con él, pero no fue mi hija la que fue transportada, ella era una completa desconocida. Mi esposo está teniendo una aventura. Incluso si afronto ese hecho como evidencia, mi esposo me trata como anormal y se niega a hablar conmigo. Es un tipo totalmente estúpido, ni siquiera sabía que yo sabía la verdad que mi esposo estaba ocultando. Él cree que puede salirse con la suya cuando le digo la verdad a mi esposo, que tiene una expresión relajada. Mi nombre es Lindy, tengo 38 años y trabajo para una empresa de diseño arquitectónico. Mi marido Marca tiene 35 años, él está trabajando en una empresa de bienes raíces y nosotros empecé a salir y me casé gracias a la presentación de un colega de trabajo. Persona que ha estado casada durante 10 años, en esos 10 años tuvimos una hija, Letty, y ella creció hasta convertirse en una niña brillante y alegre. Nos animó mientras trabajábamos duro en el trabajo diciendo que mamá y papá eran geniales, pero parece que ella sentía todavía. Estoy un poco triste porque ambos trabajamos y llegamos tarde a casa, lo que significa que no tuvimos mucho tiempo para vernos. El departamento ha cambiado y apenas queda un día para regresar a casa. Dentro del día no puedo regresar a casa hasta la hora de cenar, así que Letty generalmente es cuidada por la hermana de mi esposo y su esposo también. Sentí pena por Letty. Quiero pasar más tiempo con mi familia, creo que sí, pero la situación actual estaba lejos de lo que yo quería. No solo mi esposo llegó tarde a casa debido a un cambio de departamento, sino que recientemente no regresó a casa hasta la medianoche debido a una fiesta para beber cuando era malo. Llegó a casa por la mañana y yo estaba enojado por esto, pero dijo que mi hijo se emborrachó y se desplomó y que perdí el último tren cuando lo estaba cuidando. Me comuniqué con usted, reiteró, así que sí, me contactaron, pero eso no significa que deba irse tarde a casa. Hemos estado casados durante 10 años, pero me temo que aún no sabe que tiene una familia. Pero mi esposo ganaba dinero para mantener a su familia y jugaba con Letty en sus días libres. ¿Por qué no te vas de viaje para celebrar el cumpleaños de Letty? Mi esposo básicamente tiene el miércoles libre y tengo los sábados libres, y los días festivos rara vez son el mismo día, así que si queremos ir de viaje tenemos que decidir de antemano cuál nos tomará el permiso. Cuando llevamos a Letty a la casa de mis padres antes de que mi esposo tuviera permiso, así que ahora es mi turno. Luché por hacer algo al respecto, pero no pude hacer nada. Así que cancelé el viaje. Llorar. Letty fue un poco idiota, pero definitivamente quiero compensar esto. Vamos al parque temático al que Letty quería ir y definitivamente iré esta vez de verdad. Realmente cumpliré mi promesa. Es una promesa, don, no lo romperé ahora. La próxima vez que meñique se lo prometí a Letty y finalmente Letty se rió. Era un viaje que mi esposo había planeado y si se cancelaba se incurriría en un cargo de cancelación. Fue un desperdicio y mi esposo se había tomado el día libre para esto viaje, así que decidí dejar que Letty y mi esposo fueran de viaje. ¿Estás seguro de que lo has planeado y de vez en cuando puedes llevarte bien con tu hija? Ah, y no olvides los recuerdos que les envié a Letty y a mi esposo. Una sonrisa en mi rostro y fui directo a trabajar. Mentiría si dijera que no me sentía sola, pero mientras Letty y mi esposo lo disfrutaran, está bien. En ese momento lo pensé y me sumergí en mi trabajo por la tarde. Era del hospital y para mi sorpresa mi esposo tuvo un accidente y lo llevaron al hospital. Letty debería estar en el auto de mi esposo. Los llevaron al hospital. Ese hecho me puso nervioso y rápidamente me comuniqué con la empresa y les pedí que se fueran temprano. Me apresuré al hospital, pero tomó aproximadamente una hora porque mi lugar de trabajo estaba lejos de donde los transportaban. Quiero saber la seguridad de mi esposo y Letty lo antes posible. Por impaciencia, me comuniqué conmigo. Oh, Lindy, ¿qué pasa con la comida que recibí? La llamada del hospital que BRTT y Letty están en el hospital después de un accidente. Le expliqué la situación y le dije a mi Mel que tardaría mucho en llegar al hospital y que quería que ella supiera sobre la condición de Vladi y de mi esposo, y me subí al tren y media hora después recibí una llamada de mi comida. Entiendo sus palabras. Era una mujer desconocida que fue transportada con mi esposo, que Letty no estaba. Letty en el auto. Así es, cuando me comuniqué con usted antes ella dijo que hoy lo estaba cuidando en casa. Letty está a salvo. Me sentí aliviado por el momento ella estaba a salvo, pero eso no significaba que pudiera mantener la calma. Cuando finalmente llegué al hospital fui a la habitación de mi esposo y le pregunté quién es esa mujer, aunque pregunto para que mi esposo no tenga
Remordimientos y solo dice que no sabe. Mimilla también hace preguntas pero solo pone excusas dolorosas diciendo que me dijeron que conocía a Lindy y que tuve un accidente cuando la subí al auto. Pensé que solo era una conocida de Lindy pero no lo era. No conozco a una mujer así, quiero decir, a nadie le importa que me lastime en un accidente. Mi esposo frunce la boca y trata de desviar la conversación del tema de la mujer. Estaba enojado con un esposo así y solo grité: ¿por qué dejaste atrás a Letty? Se supone que debemos ir juntos. Lo cancelé porque pensé que no tenía sentido un viaje familiar sin Lindy y quería ir a dar una vuelta porque quería tener un tiempo a solas de vez en cuando. Me pidieron que cuidara a Letty por un tiempo y luego alguien que dijo que conocía a Lindy me pidió que la llevara a la estación. ¿No la engañaste por tirar a tu hija y meterla en el auto? Incluso mi comida estaba enojada por la actitud de mi esposo y lo cuestionó. Pero mi esposo suspiró de una manera genuinamente molesta. Bueno, ¿qué evidencia tienes para decir que yo la engañé? Eso es solo una fantasía. Estoy harto de ser herido en un accidente, pero si dices eso, por favor vete a casa. Si eres persistente, llamaré a la enfermera. Mi marido, que dice tan fríamente, es una figura que nunca he visto. Si realmente es mi esposo. Pensé que había hablado con la mujer que fue transportada. ¿Quién es este tipo que da miedo? Que alguien me ayude. Tan pronto como vio mi cara, comenzó a gritar e hizo una serie de llamadas a la enfermera sin hacer preguntas. Sentimos que la voz de la mujer molestaría a los demás y no teníamos otra opción. Pero alejarme de la habitación del hospital sin siquiera decir una palabra y mucho menos escucharla, no sentí nada más que desconfianza en la actitud de mi esposo, pero fui a recoger a mi hija. Afortunadamente mi hija estaba bien y mi foca debió haberle contado sobre mi esposo. Papá está bien, está herido, puede irse a casa, está bien, está un poco herido y en el hospital, pero volverá pronto, ya que ella estaba llorando y preocupándose por su padre. Mi esposo era el padre de este niño y era importante y aún así me siento sorprendida y enojada de que él pueda estar haciendo algo mal. Sin embargo, ciertamente no es razonable sospechar de infidelidad sin ninguna evidencia de la situación actual. No tuve tiempo de investigar los alrededores de mi esposo, así que decidí preguntarle a la agencia de investigación privada. Afortunadamente Mimilla. La investigación de la agencia de investigación privada. Me quedé sola con Letty y ella dijo felizmente: mami, escucha mi historia. La comida de mami es deliciosa a pesar de que normalmente se supone que mi marido se ocupa de ella. Tuve un mal presentimiento, así que le pregunté a papi. Normalmente te escucha. Justo en ese momento se nos nubló la cara de ay. Letty dijo: no le digas a papá lo que te dije, y comenzó a hablar de la verdadera naturaleza de mi esposo. Según la historia de Letty, mi esposo ni siquiera cuidaba de Letty cuando yo no estaba y solo estaba hablando con alguien por teléfono. Parece que trató mal a Letty haciéndola cenar solo comida congelada y saliendo con su ¿por qué no le dijiste a mami que papá iba a hacer cosas terribles? Porque si le digo a mamá, mi papá lo regañarán y prometo no decirle a mamá, así que no te enojes con mí. Papá, dijo Letty con una mirada de mucho dolor en su rostro, como si estuviera haciendo algo mal, porque Letty me dice que incluso si lo han tratado mal es traicionar a su padre. La carga mental debe ser considerable. Cuando vi a Ley mi enojo explotó. Lo siento por el hecho de que se aprovechó de la conciencia de él y descuidó a mi preciosa hija y mi propia indiscreción que no me di cuenta. Lo siento Letty, gané, ya no te haré sentir solo. Parece haber estado sucediendo durante un año. Hablando de hace un año, coincidió con el momento en que el departamento de mi esposo cambió y él comenzó a llegar tarde a casa. Cuando verifiqué con la compañía de mi esposo, su departamento no había cambiado y podía irse a casa en el noche. En otras palabras, la razón por la que no regresó a casa hasta la medianoche fue porque se estaba reuniendo con una mujer adúltera. En ese momento de la historia de Letty, cuando llegué tarde a casa, supongo que dejaría a Letty en paz y jugaría con una mujer que no conocemos. De hecho, mi Pil también tuvo una aventura con otra mujer y se divorció cuando mi esposo tenía 18 años. Mimilla, quien conoce la tristeza de tener una aventura, estalla con mucha tristeza y enojo que su hijo hizo lo mismo cuando ella llegó a la habitación del hospital en forma de demonio. Trató de golpear a mi esposo. Yo pensé que era muy malo y me detuve, pero mi M estaba enojada y gritando. Realmente pensé que era bueno tener una habitación privada. Cerré la puerta para que no nos metiéramos en problemas y le dije a Mimi que era una habitación de hospital. Lo apacigué.
¿Qué pasa de repente? Te traje evidencia de tu infidelidad. Divórciate de mí. Que hice algo que me hizo sospechar, pero es un poco insidioso y anormal falsificar evidencia. ¿Qué vas a hacer con mí? Mamá, también mi esposo me trata como una anomalía. Aparentemente no tiene intención de admitir infidelidad de ninguna manera. Entonces no se puede ayudar. Tengo una manera. Sí, Min, está bien, entonces no admites el adulterio, ¿verdad? No quiero divorciarte porque no he hecho nada, entonces me divorciaré de ti por negligencia si no lo haces. No admitas adulterio. Voy a pedir pensión alimenticia a través de un abogado. Eso está bien, cierto, porque eres inocente. No es así. Incluso si él niega las pruebas, vamos a declarar es indispensable. Incluso si mi marido no estuviera teniendo una aventura, el hecho de que él había negligencia infantil no cambia. Enfrento a mi marido con los papeles del divorcio. Sin embargo, mi marido está impaciente, pero no quiere escribir. Al verlo, Mimi ya no pudo controlar su ira y golpeó la mesa con fuerza. Delante de mi marido: no recuerdo criarte así, le has causado mucho dolor a mi nieto, eres el padre no apto o vas a ponerte del lado de Lindy. Si no hubieras tenido un accidente, te habrías ido de viaje con esa mujer que le dijeron a tu hermana cuando ella cuidaste a Jadie. Ambos estaremos en un viaje de negocios, así que te pedimos que la cuidaras. Nos dijiste que fuiste a manejar solo. ¿Cómo puedes explicar esta contradicción? Al parecer mi esposo iba a dejar que mis S cuidaran de Letty por esa razón e irnos de viaje juntos como era de esperar. Me quedé atónito por esto. Parece pensar que Letty no hablaría, pero es demasiado descuidado. Lo siento por mí mismo por no darme cuenta durante 10 años de que era tan idiota. Si no quiero divorciarme. Voy a ir a mediación. Solo traje a mis amigos porque pensé que sería un desperdicio si fue cancelado de todos modos, pero todos pasaron y me degradaron, así que soy el padre de Letty. ¿Vas a privarla de padre? Esta vez él estaba a punto de empezar a llorar, así que le respondí que cualquiera que ni siquiera cumpla con los deberes de su padre solo dañará a Letty, así que vete. No importa lo mucho que lo intentó, no había ningún elemento de que mi esposo pudiera ganar y él, que pensó que sería malo si entraba a la mediación, firmó de mala gana los papeles del divorcio. Sin embargo, dijo que no quería pagar la pensión alimenticia ni la manutención de los hijos, lo cual fue egoísta incluso en esta situación. Y mi comida lo golpeó. Lindy, te pagaré la pensión alimenticia una vez, pero eventualmente me obedecerá. Lo haré pagar, no te preocupes. Ella prometió hacerlo y mi esposo fue obligado. Me disculpé con Letty por el informe post-mortem, pero decidí hablar sobre la situación adecuadamente. ¿No lo veo? Papi, ya si quieres conocerlo, no te preocupes, puedes conocerlo. Sé que vas a extrañar a papi, pero ya no te pondré triste y mami estará a tu lado de verdad, si te lo prometo. Meñique lo prometí con Letty y finalmente se rió un poco. Luego, unos meses después, mi ex marido tuvo que ausentarse del trabajo por un tiempo con la mujer del aire y la empresa sospechó que el accidente fue extraño para ambos y parece que los rumores de una aventura han ya se difundió. Mi exmarido y la mujer adúltera están programados para ser llamados por su jefe inmediatamente después de regresar al trabajo y se dice que serán relegados. La mujer adúltera ignoró mi solicitud de pensión alimenticia muchas veces, así que cuando dije que presentaría una demanda a través de un abogado, ella me pagó fácilmente. Mi ex marido tiene que pagarla manutención mensual, pero no puede pagarla. Mi correo no la paga y está endeudado. Por otro lado, yo tenía un Alamon y la empresa estaba al tanto del incidente en el momento del accidente, por lo que la compañía también fue considerada. Después de pasar mi licencia, fuimos al parque temático que le había prometido a mi hija y disfrutamos de un happy time. Maeve, mira qué tan linda Letty se lo está pasando genial en el parque temático. Estoy viendo su sonrisa feliz. Decidí quedarme con Letty todo el tiempo para que ella pudiera seguir sonriendo.